A todos vosotros que vienen a participar a esta presentación virtual sobre la temática de la contabilidad del agua. Voy a hacer una introducción muy breve para explicar en qué contexto se hace esta presentación y después voy a dar la palabra al señor Gonzalo Espinosa, que va a regalarnos la presentación y más explicación con ejemplos de utilización de la contabilidad del agua. Entonces, esta presentación se organiza en el contexto de la iniciativa, una iniciativa internacional de miembros del Consejo Mundial del Agua, sobre el marco de la contabilidad del agua para la toma de decisiones en el sector agrícola. Esta iniciativa está encabezada por la FAO, pero en cooperación con el ICID, que organiza este webinar, el UNESCO HK, el señor Gonzalo, que va a presentar, UNESCO WAP, el IMI, el Centro Internacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y el Instituto para el Agua en Agricultura de Nebraska, en los Estados Unidos. Y esta iniciativa tiene como objetivo de elevar el perfil de la contabilidad hídrica para la toma de decisiones y demostrar su utilidad, el valor añadido que puede aportar en los procesos de planificación inteligentes de la gestión del agua y la gobernanza del agua. Entonces, el objetivo principal de esta iniciativa es de concientizar sobre la relevancia y preparar un libro blanco que será presentado en el 8 Foro Mundial del Agua en marzo del año próximo. Y para su preparación hicimos una discusión en línea, unos de vosotros quizás participaron, y vamos a tener una reunión de expertos para dar los elementos de este libro blanco que será presentado el año próximo. Entonces, la presentación de hoy está sobre el marco de la contabilidad del agua Plus, que es una herramienta que permite cuantificar y reportar el estado de los recursos hídricos a nivel de cuenca o unidad administrativa. Y no voy a presentar más porque el señor Gonzalo Espinosa Dávalos va a dar más elementos. Es un investigador y profesor de contabilidad del agua del Instituto AECHI en Delft, Holanda, en el Departamento de Sistemas Integrados de Agua y Gobernabilidad. Es un experto de modelos globales. Entonces, ahora le voy a dar la palabra para que haga su presentación. Señor Gonzalo Espinosa. Listo. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Aún no, ¿verdad? Oh, Sí, se puede ok, ver muy bien. ok, perfecto. Gracias, Domitile, por la introducción y a la FAO por esta invitación a hacer este seminario en línea. También quiero agradecer a los compañeros de la Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje por facilitar este webinar. Y bueno, para comenzar, ¿por qué es importante la contabilidad del agua para la gestión de recursos hídricos? En los años por venir tenemos un panorama complicado en cuanto a escasez del agua. Varias regiones en el mundo y en especial también en América Latina vamos a enfrentarnos con retos bastante importantes en cuanto a escasez del agua. Entonces, definiendo escasez del agua como cuando el suministro no puede cumplir la demanda. Y hay distintos tipos de escasez del agua. Por ejemplo, en México, en el norte de México, tenemos escasez física del agua, en la que no tenemos suficientes recursos para cumplir todas las necesidades del agua que tenemos. En el centro de México estamos en un proceso de también acercarnos a la escasez física. Pero en otras regiones del mundo, como por ejemplo Perú o Bolivia y Centroamérica, tenemos escasez económica. Tenemos agua en la zona, pero no tenemos la infraestructura necesaria para usarla tanto en la industria
o en la agricultura o en distintas zonas donde se usa el agua. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos medir la escasez del agua? Eh, tenemos dos herramientas de la gestión de recursos, de la gestión del manejo del agua que podemos utilizar para medir la escasez del agua y tratar de identificar las zonas en las que podemos mejorar o podemos ahorrar agua. El primero sería la contabilidad del agua, que es relacionado con el suministro y la demanda del agua. Es la contabilidad de los volúmenes, de los flujos, de la calidad del agua y de la infraestructura existente para, para poder utilizar este recurso. También se pueden manejar escenarios, distintos escenarios de contabilidad del agua, donde podemos prever cambios en la infraestructura o en el uso del agua y cómo va a afectar eh, diversos usuarios. Y una vez que ya tenemos la contabilidad del agua hecha, la segunda parte sería la auditoría del agua, que es más relacionada con la gestión pública, el manejo del agua, la legislación del agua y también los factores socioeconómicos involucrados. Entonces, la primera parte de contabilidad del agua es más relacionada con la parte técnica, hidrólogos, ingenieros, managers del agua del día al día o planes eh, a corto plazo, y la auditoría del agua serían planes más a largo plazo, cambios en la legislación y distintas personas, no solo personas técnicas. Entonces, bueno, muchas veces se confunde la contabilidad del agua con el balance de agua. Entonces, el balance de agua, eh, hacemos una estimación de todos los flujos y las cantidades en en los diversos procesos hidrológicos, como la precipitación, los escurrimientos o la descarga de agua superficial o subterránea. Pero adicionalmente al balance de agua podemos hacer un análisis en el que estimamos el uso del agua por el uso consultivo del agua por uso de suelo. Y aquí tenemos dos conceptos básicos en contabilidad del agua. El primero es el uso consultivo. Hacemos la contabilidad del agua y estimaciones en cuanto al agua que es realmente usada, no el agua suministrada para cada usuario. Y también que se hace un balance de agua o se estime el uso consultivo de acuerdo al uso de suelo. Por ejemplo, cuánto se está usando en los pastizales, cuánta agua se usa en irrigación en cultivos de temporal o diversos ecosistemas eh, como bosques. Ujú. Entonces, estas son las dos ramas principales en las que dividimos el uso del agua: el uso consultivo, el agua que sale del sistema y que no podemos aprovechar eh, nuevamente, o el uso no consultivo, que sería el agua que permanece en el sistema y que podemos reutilizar. Un ejemplo del uso consultivo sería la evapotranspiración de cultivos, agua que sale del sistema y no podemos reutilizar. En el uso no consultivo tenemos, por ejemplo, el agua que usamos para generación de energía eléctrica, que puede ser utilizada por usuarios de aguas abajo de la presa. Entonces, dentro del uso consultivo tenemos dos clasificaciones. La primera sería el uso benéfico del agua y la segunda el uso no benéfico. Como uso benéfico sería el agua que es utilizada para generar cultivos. Por ejemplo, sería la parte de la transpiración en la evapotranspiración. Y un uso no benéfico sería el agua desperdiciada en canales o en evaporación del suelo, que no está generando biomasa, que no genera eh, la producción de cultivos, pero está saliendo del sistema. Dentro del uso no consultivo, que el agua que podemos recuperar, eh, tenemos dos categorías, que sería el agua recuperable o el agua no recuperable, de acuerdo a la calidad del agua. Muchas veces tenemos flujos de retorno en campos de cultivo, que de acuerdo a los pesticidas o diversos contaminantes que tienen, no lo podemos considerar como flujo recuperable sin un tratamiento previo. Entonces, bueno, como Domitille mencionó en la introducción, el marco de contabilidad del agua está ligado a la agricultura y ligado a la FAO y ligado a a la escasez del agua. Y esto es porque necesitamos el,
incrementar la producción de alimentos. Eh, como referencia a un artículo de FAO, para el 2050 necesitamos producir un 70% más de alimentos. ¿Y cómo podemos lograr eso con un recurso que no va a incrementar? Eh, en este momento ya estamos llegando al límite en muchas cuencas de que estamos usando la mayor parte de los recursos hídricos que tenemos y no podemos incrementar la producción de alimentos sin eh, cambiar un poco las prácticas que actualmente tenemos. Eh, en cuanto al suministro de agua, muchas veces se enfoca más en la parte del suministro de agua doméstico, del agua que llega a las casas, pero realmente el mayor usuario del agua sería la parte de la alimentación. Por ejemplo, una persona usa 50 litros al día, de acuerdo al Water Resources Group. Eh, como uso doméstico, pero usa 3.500 litros de agua como parte de la alimentación. Como la huella hídrica de la huella hídrica que deja bueno, la producción de alimentos desde transporte, producción y todo lo que conlleva. Y como ejemplo, bueno, la parte de México, de acuerdo al mapa que presenté al inicio de esta presentación, México está experimentando una escasez del agua en ciertas zonas del país. Bueno, cuando existe escasez del agua eh, se busca explotar agua de los acuíferos y se empieza a sobreexplotar los acuíferos, que en un futuro eso no puede ser sostenible. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de acuerdo al Programa Nacional Hídrico preparado por la CONAGUA, en la que en el centro de México la mayoría de los acuíferos se encuentran ya sobreexplotados, no hay suficiente recarga para el agua que se está extrayendo y otros acuíferos tienen problemas de introducción salina o aguas solobres. Esto es parte de los errores comunes que tenemos no solo en América Latina, sino en general como managers de agua en cuanto a la gestión de recursos hídricos. Por ejemplo, muchas veces tenemos extracción de agua sin un plan de explotación. No sabemos el nivel seguro en el que podemos extraer agua subterránea sin disminuir el nivel freático. Otro ejemplo sería la descoordinación entre los grupos de operación de presas para la generación de energía y los sectores de riego. Muchas veces, cuando se necesita generar energía y empezar a soltar agua, no es cuando el sector de riego necesite el agua. Entonces tenemos una parte del agua que podría ser recuperable, que sería uso no consultivo, pero por la descoordinación forma parte de un uso, del agua de que no podemos utilizar aguas abajo o para riego, por ejemplo. Otros errores comunes es incrementar la eficiencia sin estudios de impacto aguas abajo, y eso es ligado con, bueno, la segunda parte, por ejemplo, esfuerzos de reforestación que son buenos para el medio ambiente, pero si no los seguimos con un impacto sobre los cauces superficiales y cómo afecta usuarios aguas abajo, estamos afectando a estos usuarios sin tener conocimiento de qué tan grande puede ser este impacto. Entonces, bueno, dentro de la contabilidad del agua, y hacemos énfasis en las extracciones, el uso consultivo, la eficiencia en los cultivos, productividad y reutilización. Entonces, dentro de nuestro sistema de riego tenemos el uso consultivo del agua, que es el agua que es usada para producir alimentos. El agua bueno, como los sistemas de riego no son perfectos, tenemos un flujo de retorno, agua que se usa adicionalmente y que regresa al sistema y que de acuerdo al nivel de contaminación o de calidad podemos reutilizar o no. Y esto es ligado también con las extracciones, que tanto estamos extrayendo el agua para el uso en riego. Y si buscamos ser eficientes, buscamos minimizar las extracciones, pero tener el mismo beneficio, tener la misma producción, pero bueno, usando menos agua. Entonces, bueno, volviendo al tema de contabilidad del agua,
existen varios sistemas y esta presentación se enfoca más al sistema de contabilidad del agua WA+, pero también existe como parte de las Naciones Unidas el sistema de contabilidad ambiental y económica para el agua. Johannes al final de esta presentación va a explicar un poco más sobre este sistema que busca ser un estándar, pero, pero que tal vez como para Water Managers no puede ser, no es el programa más idóneo. El sistema de contabilidad ambiental y económica para el agua está más ligado a la política económica y requiere grandes cantidades de datos de instituciones locales, que muchas veces interfieren en su implementación en diversas cuencas. También, como no fue creado por hidrólogos, tiene una terminología que puede ser un poco confusa. Y basado a esto, nosotros estamos desarrollando el Water Accounting Plus, que viene siendo el marco de contabilidad del agua, que es basado en datos públicos, con una terminología definida, y yo soy enfocado al uso consultivo del agua, el agua que realmente estamos utilizando y en cada uso de suelo. Y es un marco pragmático para la gestión de recursos hídricos. Es un marco que podemos implementar y que hemos estado implementando en varios lugares del mundo, como el Medio Oriente, el sureste asiático, próximamente en África, y que sabemos que tiene gran potencial para Latinoamérica. Entonces, el marco de contabilidad del agua WA+, es una integración de procesos hidrológicos en el uso de suelo y también enfocando los flujos de agua gestionados. Por eso va más allá de un balance hídrico, porque también estamos contabilizando el uso del agua de acuerdo al uso del suelo y estimando los servicios resultantes del agua, qué beneficio traen dentro del medio ambiente o dentro de agricultura o recreación, por ejemplo. El segundo punto sería que el marco de contabilidad del agua mejora el entendimiento de la situación de los recursos hídricos en la cuenca porque se identifican áreas de oportunidad donde se puede ahorrar agua, por ejemplo, o donde se puede tener un beneficio en el ecosistema. O también se pueden crear escenarios donde se puedan minimizar futuros retos, como por ejemplo la escasez del agua. Entonces, el marco de contabilidad del agua provee información necesaria para el uso equitativo y transparente del agua y buscando un uso sostenible en un futuro. Parte de las ventajas de la contabilidad del agua basada en sensores remotos es que los datos son abiertos. Entonces, bueno, antes de continuar, quiero mencionar que el marco que estamos desarrollando aquí en IHE, el marco de contabilidad del agua WA+, es basado en sensores remotos. Entonces, no tenemos el problema de que nos hacen falta datos de campo si tenemos datos de satélite que podemos utilizar. Siempre incluimos datos de campo o modelos hidrológicos cuando son disponibles, pero es una combinación de distintos modelos que producen una base de datos con los mejores resultados que podemos obtener para la cuenca. Entonces, las ventajas es el uso público de datos, la medición del uso consultivo, no solo un balance de agua, y que es basado en áreas, ya sea áreas administrativas o áreas de cuencas geográficas. Y es adecuado para zonas de agricultura y también zonas naturales. Como no es solo un balance de agua, no solo es adecuado para zonas naturales, también zonas de agricultura o el impacto que como sociedad o como industria tenemos dentro del agua. Otra de las ventajas es que es una herramienta eficaz. El costo y la implementación de este modelo es menor comparado con otros modelos. Y parte de los retos de este marco de contabilidad del agua es el uso industrial y municipal del agua, cómo puede ser incluido y cómo puede ser reflejado. También parte son las extracciones de agua y los flujos de retorno,
que en IHE Delft estamos trabajando en varios modelos para minimizar eh, estos datos que podrían ser, que no podrían existir o que podríamos no tenerlos. Entonces creamos modelos para estimar las extracciones y los flujos de retorno. Y también parte de los retos es la participación de diversos usuarios y actores políticos, que como es un marco nuevo para la gestión de recursos hídricos, muchas veces es buscar promoverlo y cambiar un poco la manera de pensar o de la manera de que manejamos el agua. Entonces, como mencioné antes, es basada en datos públicos y se busca transparencia. Se busca que todos los diversos usuarios del agua puedan saber exactamente qué es lo que está pasando en su cuenca y se puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a medio ambiente o agricultura para maximizar el beneficio del uso del agua. Como mencioné antes, WA+ está basado en datos satelitales, usa datos de sensores remotos y está complementado por modelos hidrológicos y datos de estaciones cuando estos son disponibles. Y como el resultado de la implementación del modelo tenemos reportes simplificados que son como finanzas, como contabilidad, pero contabilidad del agua, en la que podemos reportar el uso del agua en diversos zona land uses y también tenemos tablas en las que podemos ver exactamente los volúmenes que están siendo utilizados en cada área. También tenemos mapas para saber la distribución espacial de estas variables. Y, bueno, estos son parte de los productos que tenemos dentro del marco de contabilidad del agua para hacer, comunicar de una manera más eficaz y sencilla el estado de los recursos hídricos en una cuenca o en una unidad administrativa. Entonces, parte de los reportes estandarizados, tenemos, por ejemplo, el primer reporte, que es la situación de los recursos hídricos, tenemos las entradas y las salidas en la cuenca y tenemos el uso intermedio por cada zona o por cada uso de suelo. En el segundo reporte tenemos el uso de la evapotranspiración, tenemos qué porcentaje está siendo utilizado para la generación de biomasa, la transpiración, y tenemos también qué porcentaje está siendo no utilizado, está siendo evaporado desde el suelo o interceptado. En este reporte podemos ver, por ejemplo, en qué zonas podemos mejorar nuestros sistemas. Incluyendo los reportes y los mapas, podemos identificar la distribución espacial y sabemos exactamente qué zonas son las que estamos teniendo problemas o qué zonas son las que estamos haciendo las cosas bien y podemos copiar las prácticas hacia las otras zonas en las que no estamos mejorando. Okay. Solo para mencionar que este marco de contabilidad del agua más es un esfuerzo multiinstitucional. Es un esfuerzo, como mencionó Domitille, de la FAO, del Instituto Internacional de Manejo del Agua, de UNESCO IHE Delft y también del programa de UNESCO para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, como es un programa, es un marco para la contabilidad del agua que está siendo apoyado por varias instituciones internacionales, pretendemos convertirnos en un estándar para el reporte de recursos hídricos en un futuro. Ahora pasamos un poco hacia la parte de las aplicaciones o las zonas de estudio donde tenemos resultados, y este es el Valle de Bekaa en Líbano, donde, por ejemplo, podemos mapear la humedad del suelo. Y en base a la humedad del suelo podemos saber qué cultivos pueden estar bajo estrés o qué cultivos están siendo irrigados de más o están en condiciones óptimas. También dentro del Valle de Bekaa en Líbano tenemos mapas sobre la eficiencia
de agua. Podemos saber cuánta agua se está añadiendo y cuánta agua realmente está siendo utilizada por los cultivos o cuánta agua está siendo desperdiciada. Otro de los mapas que tenemos en Vietnam son sobre los campos de arroz, y en los campos de arroz eh, estamos calculando productividad del agua y productividad agrícola. Tenemos las toneladas por hectárea que se producen, pero también tenemos cuántos kilogramos son producidos por cada metro cúbico de agua. Entonces, por un lado tenemos la biomasa que se produce, lo que quieren maximizar los agricultores, pero también del otro lado, en la productividad del agua, tenemos la cantidad de agua que es usada. Entonces podemos saber qué agricultores están teniendo mejores prácticas y produciendo la misma cantidad agrícola con un menor uso del agua. Y sobre áreas potenciales en Latinoamérica, donde podríamos utilizar el marco de contabilidad del agua, sería, por ejemplo, en el Valle de Aguascalientes. Tenemos en México, tenemos un problema de subsidencia en la que el acuífero ha sido sobreexplotado y tenemos hundimientos diferenciales y fallas superficiales. Tenemos daños en la infraestructura, como pueden ser casas o carreteras, y esfuerzos se han hecho por minimizar los daños y también para ahorrar agua, por ejemplo, la modernización del sistema de riego, pero no existe un marco de gestión en la que se pueda ver exactamente cuál es el déficit o cuál es la problemática a largo plazo. Entonces, el marco de contabilidad del agua podría minimizar las causas que generan subsidencia y otros problemas en un futuro en el Valle de Aguascalientes. También este marco puede ser aplicado para cuencas transfronterizas, porque al crear la contabilidad del agua tenemos una base de datos común en la que países pueden firmar acuerdos bilaterales, en la que se pueden usar en negociaciones y crear acuerdos para la estimación de volúmenes o distribución del agua. En este caso estamos trabajando o trabajaremos en un futuro con el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica. Y también tenemos la parte de ecosistemas, como el uso del agua por ejemplo, en selva tropical o en bosques, como es el río Amazonas, genera un beneficio como es el secuestro de carbón. O cómo podemos ayudar a especies protegidas como el ajolote en el lago de Xochimilco. Entonces, estas son partes de las aplicaciones que en América Latina podemos hacer usando el marco de contabilidad del agua. Y ahora me gustaría hacer un poco la discusión junto con Johannes y con todos los participantes. Si tuvieran preguntas, las pueden enviar en este momento y podemos comenzar. Okay. Ok, muchas gracias por la presentación, y cuando los participantes pueden escribir sus preguntas, como lo indicó, escribiendo, porque no pueden hablar directamente, pero lo pueden escribir y después lo vamos a pasar al presentador. Y esperando sus preguntas, vamos a pedir a Johannes Huning de hacer una reacción a la presentación y comentar sobre elementos que quiere desarrollar un poco más. Johannes. Gracias, Domitille. Y gracias, Gonzalo, por la explicación y la presentación tan interesante. Sí, tenemos nosotros en FutureWater algo de experiencia con la aplicación de este tipo de marcos de contabilidad del agua, sobre todo en el sureste de España, zonas semiáridas donde hay mucha presión sobre los recursos hídricos y hay un uso muy intensivo de la agricultura del agua.
y hemos colaborado intensivamente con los gestores de agua en aplicar este tipo de metodología. Y bueno, con experiencias variadas, digamos. Lo que efectivamente se ve en muchas partes del mundo, como aquí también, es que la gestión del agua, para la planificación hidrológica a nivel de cuenca, se centra la gestión del agua mayormente en el agua superficial, el agua que cae en los ríos, en los embalses, en los lagos y en los acuíferos. O sea, y luego en los acuíferos también. Pero muchas veces se olvida una parte muy importante del balance hídrico que corresponde al agua que se consume en las zonas naturales, los bosques y la agricultura de secano. Y justamente aquí en España también hemos visto que es clave, ¿no? Porque un cambio en lo que es la gestión del agua y de terreno en esa zona puede ser muy significativa y muy importante, tener un impacto muy importante en lo que es la disponibilidad del agua para el agua azul, el agua que hay en los embalses y en los acuíferos y tal. Entonces esa relación entre zonas naturales y agricultura de secano y agricultura de regadío y el agua que se gestiona es clave y vemos que en la planificación hidrológica muchas veces no es muy transparente esa relación y esa interacción. Creo que un marco como WLAP más justamente pretende que eso cambie, ¿no? Que esa información y esa interacción entre esos ambos componentes del balance hídrico sea más transparente. Y entonces, efectivamente, creemos que es importante y hemos visto muy buena recepción con los gestores del agua aquí aplicando este tipo de marcos de contabilidad del agua. Es verdad que hay mucha diferencia entre los diferentes que hay. Tenemos experiencia con este marco que propone, bueno, que fue desarrollado en su día por Naciones Unidas, el SCA, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, con experiencias mixtas. Fue muy complicado, efectivamente, de comprender la terminología por nosotros, pero más aún por los gestores del agua, por la Confederación Hidrográfica aquí, traducir esa terminología hacia la terminología que se utiliza realmente en la planificación hidrológica. Pero por otro lado sí que permitían cuantificar con mucho detalle el uso del agua para uso urbano, industrial y demás. Entonces el enfoque es muy hacia el agua gestionada, ¿no? El agua manejable, el agua azul, como a veces se llama. Ahora mismo estamos aplicando el marco WA Plus y estamos también estudiando la posibilidad de hacer análisis de cambio climático, o sea, utilizar este marco para comprender mejor y evaluar los impactos en la agricultura de diferentes escenarios de cambio climático. Y bueno, para eso, a raíz de tu presentación, Gonzalo, le quería hacer una pregunta, si no le importa. Sí, no, adelante. Me comentaste en la presentación que generalmente esta información se basa bueno, evidentemente en teledetección, ¿no? En sensores remotos, pero también en modelos hidrológicos globales. Hay experiencias ya, hay algunos pilotos ya en lo cual se han aplicado modelos hidrológicos más detallados, más a nivel de cuenca, que no sean globales, pero más detallados, más locales. Sí, bueno, mencioné los modelos globales, pero modelos globales con aplicación por cada cuenca. Entonces, son modelos realmente detallados que describen
la hidrología de cada cuenca. Eh, creo que es bueno mencionar que todos los datos de sensores remotos y los modelos hidrológicos en un futuro van a seguir mejorando. O sea, creo que vale mucho la pena invertir en esta tecnología porque, por ejemplo, los modelos por cuenca cada día son más precisos, cada día la resolución de celda es más pequeña, se incrementa, podemos tener intervalos de tiempo menores. Entonces, creo que podemos eh, que ya se comienza a aplicar, pero en esta etapa estamos de desarrollar los modelos y los estamos implementando. Como casos de estudio, tenemos la cuenca de Litani en Líbano, en la que yo trabajo, y también tenemos cuencas en Camboya, en Vietnam, en el sureste asiático y cuencas en India. Entonces bueno, y en África tenemos la cuenca eh, del Mara y vamos a comenzar con Awash en Etiopía. Entonces, bueno, son casos pilotos en los que desarrollamos las herramientas, mejoramos los modelos globales, los corregimos a veces para las condiciones locales y generamos las cuentas del agua. También comentaste algo de los escenarios, de utilizar, de hacer análisis de escenarios con este tipo de marcos. Nosotros también hemos probado aplicar mayormente el SCAE marco para hacer análisis de escenarios. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Realmente cómo dan estos marcos realmente un valor añadido a lo que ya había? Porque análisis de escenarios es algo que se estaba haciendo ya antes, ¿no? Con modelos ideológicos o otros tipos de modelos. Creo que la ventaja radica en el uso consultivo por uso de suelo. Entonces se pueden hacer modelos en que podemos estimar o decir, bueno, si mejoramos la eficiencia en un cierto porcentaje en los cultivos que tenemos, ¿cuál va a ser el impacto en la disponibilidad del agua? Entonces creo que es un modelo más completo en cuanto a eso, en que podemos plantear diversos escenarios que por diversos usos del suelo y cuál es el impacto final en la disponibilidad del agua, cómo aumenta y qué tanto aumenta, porque también, bueno, es un marco de contabilidad, entonces sabemos cuál es el beneficio que tenemos. Sí, sí. Sí, exactamente. En mi experiencia, el mayor, bueno, uno de los principales fortalezas, como antes también intenté explicar, es que justamente se puede ver esa relación, esa interacción que hay entre el uso por ejemplo, de secano, ¿no? Y de regadíos. Y si se aumenta en un sitio, pues No, ese es otro. tiene un impacto en el otro uso. Y eso es información que mediante estos reportes, estos sheets en inglés, es muy obvio hacia un gestor. Sí. Es parte de la fortaleza de este marco, que podemos estimar, bueno, podemos estimar, por ejemplo, si cambiamos regadíos de temporal por zonas de irrigación, cuánto es el agua adicional que se está usando y, bueno, cuánto es el agua realmente que se está usando para generar productos agrícolas y, bueno, hacer un análisis de costo-beneficio en un futuro con estos datos como base. Y, bueno, la importancia son los reportes, como lo mencionas, que podemos enseñarle a personas, a water managers o personas que tienen, bueno, el poder de decisión para hacer un cambio y que pueden entender realmente qué es lo que está pasando en la cuenca sin necesariamente tener un background en hidrología o en otros, o en, o en cuestiones más técnicas. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta ya que hay que responder del webinar? Domitile.
John, bueno, hay dos preguntas. Hay una que está relacionada con una cosa de que hablaste sobre la eficiencia del agua en el contexto de la Agenda 2030 y de los objetivos del desarrollo sostenible. Hay el objetivo 6 que está sobre el manejo del recurso hídrico y en particular un indicador que, que calcula la eficiencia del agua a nivel, bueno, que se propone a los países de ver cuál es la eficiencia del agua en todos los sectores, incluido la agricultura, pero también los otros. ¿Cómo ves tú el uso del marco de contabilidad para ayudar a apoyar a los países a responder a, bueno, el cálculo de esos indicadores? Bueno, el marco puede ayudar para estimar cómo se está mejorando y que eh, en las áreas en las que se está mejorando y en las que realmente se está haciendo un progreso y bueno, reportar los indicadores sobre los SDGs, por ejemplo. Bueno, estaba leyendo ahorita que tenemos varias preguntas sobre la audiencia, entonces, bueno, puedo comenzar con las primeras que tenemos y Sí. lo podemos volver al tema. Eduardo Benítez pregunta, ¿cómo acceder al sistema de contabilidad WA+? A través de la página de internet. Todas las herramientas que tenemos son libres y son públicas y las hacemos disponibles a través de nuestro portal. Entonces tenemos el portal wateraccounting.org en las que bueno, tenemos links para todos. Una de las herramientas que me gustaría enseñar es el generador de los reportes. Se pueden ingresar todos los datos después de ser procesados con herramientas de GIS y generar automáticamente el reporte en la web. También parte del marco del agua tenemos la metodología y tenemos al final, bueno, creo que se parte como, ¿dónde sería? Creo que es en investigación. Bueno, tenemos un link hacia nuestra página de GitHub. Entonces, dentro de github.com/water accounting, tenemos todas las herramientas automatizadas para el acceso de datos, generación de los reportes, estimación de diversos parámetros. Entonces, dentro de nuestra cuenta de la organización en GitHub, se pueden acceder a todas las herramientas. Y somos bastante activos en GitHub. Siempre que tenemos una pregunta, intentamos responderla o si se encuentra algún error en los modelos por los cuales no los puedan correr, tratamos de mejorarlos o enviar una respuesta en cuanto a ellos. Entonces, bueno, estas serían los dos portales principales para acceder a las herramientas. La página de wateraccounting.org y nuestro repositorio de GitHub, github.com/wateraccounting. También la segunda pregunta sería de Carlos Salinas, que menciona cómo se incorpora la huella hídrica en la contabilidad usando los modelos que usualmente se manejan para contabilidad de agua. Y de incorporar esos datos se produce una doble contabilidad. Bueno, la primera parte de la pregunta sería sobre la huella hídrica. Entonces, eso es relacionado con los servicios de agricultura, con el reporte número 3, que se puede estimar el agua necesaria para producir productos agrícolas. Y no se hace una doble contabilidad porque, bueno, se hace por cuenca. Ya después, cuando se puede hacer un análisis más complejo de el tránsito de productos o importaciones, exportaciones, y ya se estima realmente la huella hídrica. Pero bueno, el marco de contabilidad WA+ sería más parte el análisis base al iniciar, antes de hacer análisis más complejos, como podría ser la huella del agua o importaciones de agua virtual, por ejemplo. También Eduardo Benítez Paulín nos pregunta sobre las experiencias donde
donde hemos aplicado este marco. ¿Cuál es la reacción y aceptación de los usuarios, en especial de los productores agropecuarios? Bueno, dos ejemplos sobre esto. En India estamos trabajando directamente con los encargados con el Ministerio, bueno, del Ministerio de Agua para la implementación del marco a través de todas las cuencas. También estamos trabajando con Banco Mundial con Banco Mundial y con el Banco Asiático de Desarrollo, también el sureste asiático, y países como Vietnam, Camboya y en un futuro tal vez Tailandia son muy activos. Quieren desarrollar estas cuentas del agua para todas sus cuencas hidrográficas. Entonces, en general eh, es una respuesta muy positiva. Ven el potencial de la implementación del marco, la información que se genera y cómo puede ser usada en un futuro. Sobre los productores agropecuarios, por ejemplo, en el Valle de BK, ellos están conscientes de la escasez del agua en el Medio Oriente, en la región, pero también, bueno, tienen la meta de producir productos agrícolas. Entonces, la idea es presentarles que pueden utilizar, bueno, minimizar el uso del agua, pero teniendo el mismo resultado, eh, la misma producción agrícola. También se puede implementar bueno, tenemos diversos conferencias o trainings en campo con los agricultores en los que se analizan los resultados. Entonces creo que ellos están bastante interesados en mantener la misma producción que tienen y disminuir los costos, que pueden ser costos de fertilizante, costos de agua o diversos costos. Entonces, bueno, yo diría que es bastante grande el interés que se tiene sobre el tema. El doctor Samuel Sandoval, profesor de la Universidad de Davis, nos pregunta sobre la gestión. Bueno, menciona, la gestión del agua no es solo la contabilidad de la cantidad del agua por año o por temporada de cultivo, pero también en cuanto a la distribución de la cantidad a lo largo de los meses. Nos pregunta también que este marco de contabilidad considera algunos resultados gráficas, outputs acerca de esto. Y sí, entonces es exactamente lo que menciona el profesor Sandoval. El marco de gestión del agua, bueno, el marco de contabilidad del agua WA+, tiene diversos periodos de tiempo. Entonces, podemos hacer la contabilidad del agua por mes, que es regularmente lo que hacemos, y también hacemos los reportes por año. Entonces, mes con mes podemos estar viendo cómo se está utilizando el agua, y al final del año podemos hacer un análisis de cómo se utilizó. Esto es importante, por ejemplo, en cuencas con una marcada zona del periodo de lluvias en la que las presas están ganando agua, tenemos almacenamiento y en otro periodo estamos usando el agua. Entonces podemos incluir la contabilidad del agua dentro de estos marcos de gestión del manejo del agua. Entonces, y también nos pregunta acerca de la distribución temporal del agua. Como el marco de contabilidad del agua WA+ está basado en datos espaciales y en datos de uso de suelo, todos los datos son distribuidos en espacio y bueno y en tiempo. Entonces tenemos estimaciones más precisas sobre qué es lo que está pasando en diversas zonas de agricultura o en diversos meses del año. Bueno, antes de continuar con las preguntas, Johannes, no sé si te das un comentario sobre alguno de los temas que he mencionado. Clave, efectivamente, la distribución mensual, sobre todo en zonas semiáridas. Nosotros hemos aplicado este marco también a nivel mensual. A nivel anual es interesante, ¿no? También porque igual que haces la contabilidad financiera, pues te da una idea a lo larga también para el cambio climático y tal de lo que puede pasar.
y otros escenarios futuros, pero la resolución óptima es la mensual. Más detallada, evidentemente no, porque ya ahí eso ya requiere demasiados datos detallados locales que no se obtiene fácilmente, ¿no? Al menos no mediante teledetección o modelos ideológicos comunes. Ok, sí, bueno. Bueno, gracias por tu comentario y seguimos con las preguntas y los comentarios de las personas que atendieron. Eduardo Benítez nos pregunta si es posible acceder a la presentación. Sí, la presentación creo que ya está compartida en línea. Podemos mandar un correo nuevamente con el enlace para las personas que no la tengan. Carlos Roberto Fonseca nos menciona que es de CIRA, México, y con esta aplicación desarrollada, bueno, hace el comentario de que con esta aplicación desarrollada también es posible proporcionar, además de tablas, archivos de información distribuidos, los mapas. Sí, todos los datos, bueno, se generan y se pueden distribuir. Wilson Gamboa nos pregunta cómo se obtiene la productividad toneladas por hectárea con sensores remotos a resolución de 30 metros. Bueno, parte de esto sería, para 30 metros tendríamos casos de estudio más como distritos de riego o distritos de agricultura en los que podemos correr CEVAL. Entonces, CEVAL sería el balance de energía, que, bueno, es el modelo de balance de energía que podemos tener distintos outputs, como puede ser biomasa, rendimiento y todos estos análisis. Entonces, es posible obtener productividad en toneladas por hectárea a 30 metros. Alex Kaune nos pregunta cuáles son... Perdona, Gonzalo. Aún así, no, adelante. Me imagino que, porque me parece una buena pregunta, pero me imagino que siempre ahí es necesario también tener cierta información local, porque efectivamente la teledetección te va a dar datos sobre la biomasa, pero pasar de biomasa a rendimiento, bueno, sí. A ver, hay índices estándares, ¿no? Para ello, pero o ya se utilizaría un modelo agrohidrológico para ello, para realmente poder tener en cuenta el impacto del déficit hídrico en el suelo y demás, o bueno, y eso combinado idealmente con datos locales, ¿no? Diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, sé que el profesor Samuel Sandoval en California tienen campos en los que calibran los coeficientes de cultivo y, bueno, solo utilizados estos coeficientes en los análisis más regionales o más localizados. Entonces, bueno, en todos los proyectos en los que trabajamos tenemos partners locales con los que trabajamos como en Vietnam, en Líbano, con los que podemos usar datos de campo que se tienen para mejorar las estimaciones. Sí, estoy de acuerdo y gracias por la extensión de la explicación. Continuando con las preguntas, Alex Kaune nos menciona cuáles son los objetivos para futuros proyectos en Costa Rica. Bueno, tenemos una conferencia para exalumnos en la zona en Centroamérica exalumnos en Centroamérica en Nicaragua. Entonces, bueno, vamos a presentar el marco de contabilidad del agua, vamos a explicar un poco más a profundidad en qué consiste, cómo pueden utilizar las herramientas y todo. Y bueno, tenemos gente de Costa Rica y Nicaragua dentro de la conferencia. Ahorita estamos iniciando las pláticas, pero bueno, en un futuro podemos estar en contacto para comentar de los esfuerzos que estamos haciendo en la zona. Vera Porker nos pregunta, bueno, nos menciona que es de Panamá y nos pregunta que le gustaría saber si hay experiencias en aplicar la información generada por WA+ en la planificación del uso del agua, la gobernanza de agua a nivel de cuenca.
Sí, sí tenemos bastante experiencia en eso. Creo que eh, puedes revisar los reportes que tenemos en línea en la página de wateraccounting.org. En la parte de proyectos tenemos varios casos en los que, pilotos en los que hemos implementado el modelo. Y también, bueno, con mi correo podemos continuar esta discusión y si te interesaría implementar el método en cuencas en Panamá. Eh, Alexa, la última pregunta sería, Alex Caune nos menciona que cuáles son las limitaciones del marco y, y bueno, más que limitaciones yo veo que tiene gran potencial. Parte de las limitaciones sería el, bueno, el propio procesamiento de los datos. Requiere, bueno, conocer el marco e implementarlo. También parte de la validación que se tienen que hacer con datos de campo. No sé si tú tengas algún otro comentario, Johannes, en cuanto a esta pregunta sobre limitaciones del marco WA+. Sí, bueno, aún está, como ya has dicho, Gonzalo, en desarrollo, ¿no? No es aún de todo maduro la herramienta. Sí, sí, aunque está ya muy avanzado, yo creo que estamos en fase piloto, ¿no? Yo creo que podría decir, pero las limitaciones donde otros marcos del agua quizás pueden ser más prácticos, más útiles, es en lo que es el detalle ya de lo que es la gestión del agua a nivel urbano y industrial. Este marco del agua enfoca mucho hacia la agricultura. Y también lo que comenté antes, ¿no? La resolución temporal. No es tanto una limitación, pero es una cosa que hay que tomar en cuenta a nivel mensual y anual. Funciona bien. Para análisis más detallado, pues ya la contabilidad del agua en sí no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es algo en general, no específico a este marco. Y bueno, la conexión quizás también con modelos ideológicos, lo que ahí va mi pregunta antes, ¿no? Ahí también hay todavía mucho por desarrollar y explorar. Ya creo que está muy avanzado, pero en eso estamos trabajando nosotros. Cómo utilizar modelos ideológicos y también en nuestro caso para analizar escenarios de cambio climático en la agricultura. Entonces ahí todavía hay trabajo por adelante, pero bueno, prometedor. Sí, no, estoy de acuerdo. Y mencionando lo que dije hace un rato, este modelo bueno, está siendo desarrollado y solo estas herramientas van a mejorar en un futuro. Entonces, es bueno invertir o desarrollar más este modelo porque los satélites van a mejorar en cuanto a resolución, también los datos que recabamos, también los modelos globales. Entonces, este marco yo lo veo como el marco de referencia para el futuro, para el manejo de los recursos hídricos. Bueno, una última pregunta de Laura Elisa Garza Díaz. Nos menciona que, bueno, nos pregunta si los modelos hidrológicos elaborados por diferentes centros de investigación pueden ser integrados dentro del marco WA+. Y la respuesta es sí. De hecho, todos los datos que se tienen, tanto locales o modelos hidrológicos, pueden ser incorporados, se puede usar como calibración o para checar los resultados y sí pueden ser integrados al modelo WA+. Mario Jiménez nos pregunta que si se puede utilizar el marco WA+ para determinar afectación de aguas subterráneas en zonas de explotación petrolera. Creo que es un poco más específica la pregunta. Creo que se podría, dependiendo de qué es qué afectación es la que buscas determinar en cuanto a calidad del agua o disponibilidad. Bueno, sería
sería analizarlo concretamente. Cabe mencionar que para modelos subterráneos, para aguas subterráneas basamos más en modelos tanto locales o modelos hidrológicos, entonces si hay un modelo bueno para la zona, creo que se puede implementar. Sí, Sí. Johan. Aquí, Domití, quería pedirlo porque tenemos que cerrar. Si quizás pueden hacer una conclusión pequeña, Gonzalo y Joanes, y después concluiré la discusión. Bueno, yo solo finalmente quiero agradecer a la FAO por la invitación a dar este seminario, también a la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, y bueno, solo mencionarle a todos los participantes que mi contacto está dentro de la página de wateraccounting.org, y si tienen cualquier duda con las herramientas, si quieren utilizarlas o quieren conocer más el marco, me pueden enviar un correo y con gusto les ayudaré. Bueno, una última frase mía, entonces, gracias Gonzalo por todo. Muy interesante, yo creo que esto va a más, cada vez hay más atención y más interés por parte de los gestores del agua en ese tipo de marcos, sobre todo por hacer más transparente los números en lo que lo que es la gestión de recursos hídricos. Así que gracias y también invito a los asistentes de contactarme si quieren cualquier información adicional sobre nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias Gonzalo por la presentación y las explicaciones y Joanes por también la extensión de explicaciones. Pienso que es un tema muy importante y quería añadir algo que hubo en la presentación que al de la contabilidad plus hay la necesidad de entender el contexto político, legislativo, porque para realmente utilizar bien la información y trabajar bien con la gente a nivel local. Es un proceso político también de negociación a veces. Y entonces la otra parte de análisis que no depende de remotos y modelos es importante añadir a esta discusión. Y bueno, les quería agradecer mucho la Comisión Internacional para Irrigación y Drenaje para haber hecho posible esta presentación en línea. Y pienso que como estará en línea, la gente que no pudo participar va a poder seguir la presentación más tarde. Bueno, les agradezco y bueno, buenas noches para la India y buena mañana para Sudamérica y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Domitille. Thank you very much, Gonzalo. Thank you, Jonas. Thank you. I think this is a good example, although we are not able to follow 100% in Spanish, but this was a good experiment and we would like to continue this kind of experiments in the future. And maybe by that time we will be able to understand a bit more of Spanish. So thank you. Thank you once again. Yeah. Thank you, Maybe Domitille. something to add. Lo quería añadir que como la próxima conferencia de la CID en México va a tener una sesión especial sobre la temática de la contabilidad del agua y quizás una formación pequeña para la gente que está interesada. Okay. Thank you, Domitille. Thank you. Okay. Okay. Well, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Thank you. Thanks.
So everything is okay? Thank you very much. Good evening. Good evening. Thank you, Domitila. Thank you once again. Bye. Bye-bye. Okay, Madhu. Okay, sir. I'm just saving the log. So everything is recorded? Yeah, sir. It's perfect now. Okay, good. I'm just saving those questions. We got quite a number of questions.